destinado a lo que ellos han denominado inversión social o a lo que el gobierno denomina inversión social. ¿Cómo se le puede hacer seguimiento? ¿Cómo se puede garantizar esa inversión social? Bueno, con una estructura de presupuesto que está, básicamente cifrada en la expectativa de que se pueda producir petróleo, porque básicamente es el mayor ingreso que tenemos. En principio hay que reconocer que la distribución se corresponde con lo que son las prioridades nacionales. Sí. Es educación, es salud, los sectores que tienen el mayor porcentaje en este momento de asignación presupuestaria. Pero entonces, otra vez, y hasta nos ponemos fastidiosos, operan dos situaciones. La primera es que desde el punto de vista del valor real de las asignaciones presupuestarias, es exactamente igual o quizás menor que las que se hicieron en el 2025, que ya eran insuficientes. Pero lo segundo es que esa distribución que se hace en la totalidad del presupuesto de ingresos-gastos pudiera verse en extremas dificultades para cumplirse si el patrón de ingresos no se da, y otra vez buena parte de los ingresos de la República sigue siendo producto de la actividad petrolera. Por cierto, el diputado Oscar Rondero hizo un planteamiento en Cámara Plena el martes que es una de nuestras preocupaciones. Creíamos y creemos que tiene que hacerse un esfuerzo para revisar la partida 401, que es la correspondiente a la remuneración de personales, sueldos y salarios. Hay 5.500.000 empleados públicos, ese es el total de los asalariados del Ejecutivo Nacional, regionales y municipales, que en este momento, otra vez desde el punto de vista del valor real, van a recibir una cantidad en remuneración igual o incluso menor que la del año que además que transcurre. Además, nunca ha estado presupuestado. Es todos los días, lo cité temprano. Entre el día que aprobamos el presupuesto, que fue el martes, y hoy, ya han perdido 201 millones de dólares. Y el 1 de enero, ¿cuántos días hay de distancia cuando empieza a ejecutarse y cuando empieza a desembolsarse? Además, tú lo sabes, quizás claro. Quienes nos siguen no, de que el presupuesto se desembolsa por lo que llaman dosavos. Es decir, cada mes se recibe una 12ava parte de lo aprobado. Bueno, imagínate, cuando llegue julio, agosto, ¿qué valor puede tener las asignaciones que se hayan hecho? Entonces, pero el mayor peso de esta situación es precisamente producto de la incertidumbre por los ingresos y por la devaluación que golpea de manera absolutamente brutal el presupuesto. Nosotros hemos insistido, este año formalmente, el año pasado formalmente, en la necesidad de que se aclare el presupuesto a una divisa. Bueno, si no lo quieren hacer al dólar, que lo hagan al yuan, o al yen, o al rublo, o al euro, pero bueno, esa tesis nuestra no ha sido aceptada y entonces sigue el presupuesto perdiendo cada día valor por efecto de las medidas que toma cada noche el Banco Central de Venezuela. Bueno, claro, y es público, cada venezolano lo ve, en cada día el tipo de cambio puede aumentar 1 bolívar, 2 bolívares, 3 bolívares entre un día y otro. Sí, ya por ahí usted a la semana usted calcula efectivamente cuánto perdió. Es muy simpático decirlo, pero yo a muchos les señalo que en este momento el venezolano común no está preocupado tanto por la flota que está al frente, sino por el comportamiento del dólar, el comportamiento de los precios. Su subsistencia diaria. En el día a día. Ahora, que la gente está fijándose. ¿Tiene el Parlamento hoy día o pudo tener, por ejemplo, las herramientas para verificar que se utilizaron las divisas correctamente? Bueno, más que las divisas, el presupuesto del 2025 se llevó efectivamente y se empleó en todo este sistema de protección social que habla el presupuesto. Sí, en la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo hay mecanismos de seguimiento del presupuesto. Incluso se ha venido haciendo en los últimos años, es probable que se haga también este año, al final, después que terminan las sesiones ordinarias, normalmente cerca del 30 de diciembre, una especie de evaluación que incluye la aprobación de algunos créditos adicionales que puedan haber quedado pendientes. Claro, esa es otra de las formas, porque están los créditos adicionales que semana a semana se pueden hablar o ver dentro de la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional. Lo que se ha estado haciendo es precisamente viendo de manera muy cerca los flujos de caja para poder resolver sobre créditos adicionales. Otros pasos pero otra vez no es habitual, porque para que haya créditos adicionales tiene que haber ingresos adicionales, o sea, no es tan sencillo. Efectivamente. Otra de las partidas que llamó la atención fue la designada al situado constitucional. Aumentó un poquito. Otra vez en bolívar. Sí. Pero ahí hay otra discusión que nosotros mantenemos nuestra posición. El situado desde hace muchos años, 1920, 21, 22, se ha calculado sobre la base de una alícuota de los ingresos de la República
en total, pero hace 3 años se concibió que los ingresos petroleros eran extraordinarios. Sí. Cuando son ingresos extraordinarios, entonces no computan para el cálculo del situado municipal y regional. Y entonces buena parte de esos ingresos entonces se derrumban precisamente por eso. Nosotros creemos que los ingresos petroleros son ingresos recurrentes, se producen día a día y como tal son ingresos ordinarios y deberían ser imputados al cálculo del situado constitucional. Además que en esa ley de ingresos exorbitantes y extraordinarios se fijó el valor de sobre 60, todo lo que estuviera sobre $60 por barril, pero como no conocemos efectivamente las cifras, sino lo que podemos estimar según el valor del Bren y los 10 puntos por debajo, bueno, podríamos estar por debajo de esos 60. Sí, pues se habla de que pudiéramos estar en el orden de los 67, 68 dólares el valor del mercado, pero entonces empieza la situación que acabamos de hablar. Claro, si tú tienes que pagar 25% o descontar 25% para poder vender el crudo, pero además de eso tienes que pagar cerca del 15% para bancarizar lo que te están pagando muchas veces en efectivo, entonces sí, vale 67, 68, pero el valor real del ingreso sería extraordinario saber en cuánto se vende efectivamente el crudo y qué le ingresa a la nación, que PDVSA lo pudiese volver a publicar. Sí, bueno, a final del año seguramente vamos a tener esa información cuando se produzca el cierre, por la vía precisamente de la evaluación de la ejecución presupuestaria. Efectivamente, bueno, esperaremos a ver entonces cómo defienden esa ejecución de presupuesto dentro del Parlamento. Esperamos, ver qué va a ocurrir para el año 2026, hasta cuándo alcanza efectivamente este presupuesto en su desembolso. Yo quiero insistir en eso porque es la realidad. Mientras Venezuela esté sometida a sanciones económicas, las posibilidades de que el ingreso se regularice y satisfaga las necesidades de los venezolanos es muy, muy difícil de alcanzar. Es complicado. Porque la realidad es que cerca de las 3/4 partes del ingreso venezolano depende de la actividad petrolera y gasífera. Es así y eso no se ha revertido en los años y es complicado además cuando tiene sanciones. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Luis Eduardo Martínez, diputado al Parlamento Nacional. Llegamos al final. Recuerde como siempre que usted amplía toda la información a través de GB-Economía.